el Partido Aragonés partimos de un eje sobre el que pivota todo nuestro programa con respecto a la sanidad. Ese es que tratamos a la salud, como no puede ser de otra manera, como un derecho, y además un derecho fundamental. Evidentemente, para que un derecho pueda ser ejercitado, entre otras cosas y nada menos que el de la salud, es necesario que existan unos servicios sanitarios que van a tener que ser cercanos, van a tener que ser eficaces y van a tener que tener la calidad que se merecen. Evidentemente, para poder ejercitar el derecho, las instituciones y las administraciones en las que estamos tendremos que garantizar y que unirnos para conseguir la eficacia real de ese derecho fundamental. Dicho esto, os puedo decir que el programa que tiene el PAR de sanidad es amplísimo, se está aún terminando de redactar. Yo solo voy a dar con este breve espacio de tiempo algunas pinceladas que espero decir la mayor parte posible. Vamos a garantizar que el gasto sanitario por habitante se sitúe por encima de la media de España. Es cierto que parece que las últimas tendencias ya lo establecen así, pero lo vamos a garantizar, porque creemos que eso es importante para la salud que se merece nuestro territorio. Trabajaremos también para poner todas las infraestructuras que ya están iniciadas, tanto en centros como en hospitales, para que se terminen, lo vamos a garantizar. Y también vamos a actualizar el plan de infraestructuras para la sanidad aragonesa, porque surgirán otras nuevas y por eso creemos que hay que actualizar este plan. La defensa que hace el PAR es de una sanidad igualitaria, universal, para todos y que además sea de excelencia. Y digo esto porque queremos poner al usuario, a la persona, en el centro de todo el aspecto sanitario. Y vamos a tener que convivir todos, estamos de acuerdo en que hay que ser transversales, en que nos tenemos que unir en muchos aspectos y desde luego creemos también en la participación y en la colaboración público-privada. La salud pública aragonesa queremos hacer, un poco en hilo a lo que también comentaba que me ha perdido en el uso de la palabra, que tiene que ser un plan integral donde se hable de centros, donde se hable de otros entes, de otras profesiones que tendrán relación también para poder ejercitar el derecho fundamental, donde tendremos que escuchar a los profesionales, que sois esenciales y que se nos olvidó en la pandemia. Todo el mundo se acordaba de que los sanitarios eran esenciales y ahora parece que se olvida y por lo tanto no podemos hacer unas medidas eficaces para garantizar ese derecho a la salud digna si no contamos con todos vosotros y con otros entes, agentes sociales, personas, administraciones distintas, etcétera. Nos preocupa el personal, porque a veces se está diciendo que faltan médicos, pero las condiciones laborales nos comprometemos a que todos los acuerdos que hay privados de todos los aspectos que conlleva la contratación personal estatutario, no estatutario, todo el personal de sanidad se van a cumplir. Pero tendremos que tratar también de dar unos salarios dignos y unas condiciones dignas. Notamos que se dan a veces unas medidas cortoplacistas cuando a lo mejor vienen realmente que son problemas estructurales. Me explico. Termina una persona al MIR, la especialidad, se le concatenan contratos temporales, no sabe unas veces en un sitio, otro en otro, cuando resulta que a lo mejor hay una necesidad estructural. Habrá que tratar con la dignidad que se merece al profesional. Sucede con el medio rural, ahora se ha establecido este plan en el que no está mal que MIRES hagan especialidad en la parte rural, que eso descongestionará ciertos aspectos con los problemas que hay, pero a lo mejor también hay que pensar en medidas ya solamente de localización con otras administraciones que favorezcan que el médico decida implantarse allí. A lo mejor hay que volver a darle el piso al médico en el pueblo, habrá que pensar medidas de administración local que puedan favorecer eso. Nos preocupa muchísimo también el tema de las agresiones. El personal sanitario está sufriendo una serie de agresiones y también allí a lo mejor hay que tener en cuenta incluso otras administraciones. El médico, la enfermera, el celador, cuando se va solo a casa también. Y si en una zona rural a lo mejor apartada, habrá a lo mejor que mirar con otras instituciones o con otras administraciones, que puede ser justicia, el tema a lo mejor de medidas de alejamiento. Queremos dar dotación a la medicina, desde luego, preventiva y a la medicina tradicional que decimos de familia. ¿Por qué? Pero ¿qué sucede? Que evidentemente necesitamos dinero y por eso apostamos por un cambio en la financiación autonómica. Tenemos el artículo 108 del Estatuto que dice que tenemos que conseguir el acuerdo bilateral de financiación. No es lo mismo
una financiación para un Madrid, para un Zaragoza, donde se concentra la población, y una población que la tenemos dispersa. Bueno, pues en Xunta Aragonesista hemos dividido nuestro programa autonómico en 4 grandes bloques. Uno de ellos es Cuidamos a la gente, que sirve para fortalecer el estado de bienestar a través de los servicios públicos como es la educación, la sanidad, las políticas sociales o la vivienda. Hemos propuesto más de 100 medidas para defender y proteger la sanidad pública tras un proceso de escuchar a asociaciones, entidades, colectivos y profesionales sanitarios, porque lo que queremos es poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Estas políticas públicas son necesarias para garantizar una asistencia sanitaria gratuita y universal para todas las personas que han decidido quedarse a vivir en Aragón, sea cual sea su procedencia. Y comenzamos nuestro programa hablando de la sanidad pública y de calidad. Y nuestra primera propuesta pasa por aumentar la financiación para sanidad en Aragón. Ahora contamos con una inversión de 1.684 euros por habitante, cuando la media en otros territorios es de 1.833. Por ello necesitamos una financiación justa. Con esto estamos diciendo que a día de hoy no tenemos los recursos suficientes del Estado para tener cubiertos todos los servicios públicos esenciales como es la sanidad. Continuamos con otro apartado que es la atención primaria. Ya sabemos que es la puerta de entrada de los pacientes a la atención sanitaria y nuestra propuesta pasa por mejorar los recursos humanos y técnicos de los centros de salud para conseguir una mayor agilidad diagnóstica. Nuestra apuesta es dedicar el 25% del presupuesto anual de sanidad para atención primaria en un horizonte del año 2026. Los debates como estos sirven para hacer una valoración de las necesidades de futuro. La secretaria del Colegio, Aurora, lo ha dicho. El sistema sanitario actual fue creado hace muchísimos años para una sociedad distinta y todo ha cambiado. Antes había una asistencia uniforme y ahora es una asistencia médica personalizada. Y poco a poco han surgido muchísimos cambios en la población, el envejecimiento, sobre todo en el medio rural, las enfermedades crónicas, que son ya un fenómeno universal y que tienen muchas repercusiones en aspectos de la vida. Por eso, los objetivos prioritarios son actualizar y redefinir la cartera de servicios en atención primaria, en especialidades y en servicios hospitalarios. Quiero hacer una mención también a las listas de espera, un tema que preocupa muchísimo a los pacientes, y nosotros, nuestra apuesta es los planes de reforma sanitaria en profundidad para modificar y mejorar los recursos sanitarios y materiales para reducir la espera quirúrgica y diagnóstica. Otra cuestión que ha generado muchísimo debate sobre el medio rural ha sido el transporte urgente sanitario en Aragón. Desde Xunta Aragonesista siempre hemos mantenido y nos hemos definido por el modelo de internalización, avanzar hacia una gestión pública, pero para esto sabemos que es cuestión de tiempo y voluntad política. Y, desde luego, defendemos el transporte sanitario en cualquier rincón de Aragón sin depender del número de habitantes. Y esa ha sido nuestra trayectoria y seguirá siendo. Otro bloque de nuestro programa es la atención especializada, donde reivindicamos la aplicación de medidas para una atención terapéutica, psicológica, de logopeda, fisio o reeducativa. Y puede ser a través de la colaboración del médico de atención primaria y del médico especialista, que debe de ser muy diferente al actual y deben de haber sinergias entre ellos. Otra cuestión no menos importante es la propuesta que realizamos de bajadas de ratios de pacientes para los y las médicos de familia, enfermeros y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, sobre todo porque cada paciente necesita su tiempo y cada paciente es singular. En cuanto a atención psicológica, hemos hecho muchas propuestas en el ámbito salud, deportivo, educativo, jurídico. Se trata de incrementar la ratio de profesionales de psicología clínica. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico dice que tiene que haber 10 psicólogos cada 100.000 habitantes y se trata de llegar a la media europea, que es 10 por 100.000. Otro pilar muy importante para Xunta Aragonesista es la salud mental. Hay personas a quienes les duele mucho la vida en el día a día y por ello se necesitan recursos humanos y económicos. Está comprobado que ante la falta de recursos económicos nos convertimos en una sociedad medicalizada. Hemos propuesto 7 medidas, un nuevo plan de salud mental, porque no se puede resolver todo con atención psiquiátrica y medicación. Hemos propuesto medidas de prevención, sin olvidar la lucha contra la depresión del mayor, la prevención del suicidio
sobre todo políticas más activas y amplias y estratégicas. De recursos humanos, pues somos conscientes de que faltan profesionales, pero hay un dato demoledor. Más del 60% de los profesionales sanitarios que terminan el MIR en Aragón se van fuera. Se van fuera de Aragón. Bien, pues para Vox el objetivo fundamental de nuestro programa en sanidad es la mejora de la calidad de la atención sanitaria de todos los aragoneses. Para eso hay que organizar los servicios sanitarios siguiendo los principios fundamentalmente de accesibilidad, que luego pues, intentaré comentar un poquito más sobre esta cuestión, eficiencia y equidad. Para nosotros es muy importante el concepto de igualdad entre todos los españoles. En ese sentido, queremos o pensamos que lo ideal sería poder disponer de un sistema sanitario único. Pero bueno, entendemos que para esto, para que volvamos a esa situación o para que se pueda reestructurar los servicios sanitarios de esa forma, pues probablemente tendrán que pasar unos años en los que al final acabemos convenciendo a la población de las ventajas de ese sistema. Pero en cualquier caso, entre tanto, sí que creemos que es necesario que exista un programa nacional de sanidad que preste especial atención a las cuestiones fundamentalmente de prevención, de salud pública y que también incluya una serie de cuestiones que se podrían ya incorporar con pequeñas variaciones, pequeñas incorporaciones legales, como es la tarjeta sanitaria única, la gestión integral para algunas enfermedades de las listas de espera y la cartera de servicios, una cartera de servicios nacional, que nos equiparase a todos los españoles en el acceso a estos servicios sanitarios. Para mejorar la calidad de la atención primaria, pues evidentemente consideramos que un papel fundamental es desburocratizar la consulta de primaria y también reducir, como también se ha comentado, la ratio de paciente por consulta. Evidentemente, no se puede mejorar la calidad asistencial si no se mejora, lógicamente, el tiempo que disponen tanto los médicos como las enfermeras, por ejemplo, para atender a sus pacientes. Hay que incrementar el presupuesto en la atención primaria hasta la recomendación de la OMS, no es una recomendación nuestra, es una recomendación de la OMS, del 25% del gasto sanitario total. Hay que dignificar la profesión sanitaria y, en ese sentido, hay que ofrecer oportunidades docentes e investigadoras reales a los profesionales. Lógicamente, si no se dispone de una mayor plantilla, eso es imposible. Hay que avanzar en temas de educación sanitaria incorporando en este proceso no solamente a los médicos y a la enfermera, sino también a otros profesionales sanitarios. En cuanto a atención especializada, pues también evidentemente hay que incrementar la partida presupuestaria. Es imposible redimensionar las plantillas para que haya suficientes profesionales, suficientes especialistas y no se generen listas de espera si no tenemos unas plantillas dimensionadas. Todas las inversiones, tanto en infraestructuras como en tecnología, evidentemente deberían seguir unos criterios de calidad, de equidad, de proximidad y de presencialidad. Y eso es muy importante cuando estamos en Aragón y estamos hablando de la dispersión de la población y la dispersión también de los servicios sanitarios. Hay que priorizar, lógicamente, el acceso a los tratamientos oncológicos y los tratamientos crónicos, las unidades de radioterapia que deberían estar presentes en las 3 provincias y, evidentemente, también, porque si es una necesidad que reclama la sociedad, debería de haber una referencia o una unidad de referencia en cada provincia para la atención de las enfermedades raras. Para la reducción de la lista de espera quirúrgica, pues en principio creemos que son cuestiones de sentido común, creemos que hay que mejorar la gestión de la actividad quirúrgica en los hospitales, es muy mejorable, hasta el propio Gobierno de Aragón lo ha reconocido, y también hay que concertar aquellos servicios, creemos también la colaboración público-privada, cuando el sistema sanitario público no llegue, de titularidad pública, no llegue a cubrir esas necesidades. En cuanto a la situación del medio rural, pues bueno, sí que quería hacer apuntar algunas cuestiones. Creemos que es muy importante apostar y mantener la farmacia rural porque es un medio, es probablemente el recurso sanitario más próximo al ciudadano en muchos casos, muchas pequeñas poblaciones, y en estos momentos pues hay muchas farmacias que están con graves problemas de viabilidad económica. Hay que trabajar y darles nuevas funciones. En cuanto a la falta de personal en el medio rural, pues lógicamente hay que incentivar a todo ese personal con medidas económicas y laborales. Y hoy por hoy no hay otra alternativa. Quizás dentro de unos años, cuando se vayan incorporando más profesionales a las universidades, haya más plazas de MIR, pues probablemente podremos tener una mayor oferta de profesionales para poder cubrir todas las plazas. Pero hoy en día la realidad es la que hay. Y la única forma de atraer
a este personal es mejorando las condiciones económicas y laborales. Hay que colaborar, aunque sea una competencia local, con el estado lamentable de muchos consultorios consultorios médicos. Y en cuanto al tema del transporte sanitario urgente, simplemente un apunte, es que evidentemente hay que mantener el servicio de UBI móvil de todos los hospitales comarcales. De una manera pactada y consensuada, una planificación real, tanto de personal como de servicios como de infraestructuras. Creo que es el momento, que es adecuado y, por tanto, en nuestro programa tenemos más de 30 medidas indicando la línea en la que seguiríamos y no me da tiempo. Entonces, bueno, voy a intentar hacer algo muy rápido. Evidentemente, estamos absolutamente convencidos, la pandemia lo ha demostrado, que la sanidad pública es algo imprescindible para un estado de bienestar, para la igualdad y, por tanto, una sanidad integral en cada aspecto de la vida, universal, gratuita, comunitaria y enfocada al paciente y no a la enfermedad. La sanidad primaria, como esa puerta de entrada que también se ha dicho ya, ese aumento al 25% del presupuesto y, por tanto, un pilar fundamental para paliar muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día. La salud mental es otra de nuestras obsesiones, con permiso de la expresión. Tenemos ya el plan, ahora hay que dotarlo económicamente. Nos ha costado llegar a este punto, espero que sepamos implementarlo en la legislatura siguiente. Las infraestructuras también es otra de las batallas que hemos tenido que remontar y, por tanto, orgullosa de todo lo que se ha podido ir haciendo y lo que queda por hacer, pero evidentemente hay que también evaluar el estado de las actuales y mejorar y hacerlo de manera, como decía, consensuada. En cuanto a los profesionales, evidentemente es evidente la ausencia o no son suficientes y hay que hacer una gestión valiente, ambiciosa de personal. Creo que es el momento en el que no solamente hablar de formación, sino los tiempos adecuados de atención al paciente, los profesionales suficientes y tal vez creo una evaluación del mapa sanitario y una reorganización. Estoy diciendo cosas que son complejas y, por tanto, siempre con el consenso del paciente y del profesional, evidentemente. Los problemas a los que nos enfrentamos, por ejemplo, en esta legislatura, además de una estupenda pandemia mundial que ha tensionado y ha roto las costuras del sistema público, pues se ha visualizado, como síntomas han sido pues esas listas de espera, para la cual nosotros insistimos en que es una tirita la externalización de servicios, pero evidentemente lo que hay que asegurar es la calidad de infraestructuras profesionales y tecnología necesaria para hacerlo desde la sanidad pública. El transporte sanitario urgente, seguiremos insistiendo en la internalización del servicio y que llegue a todos los pueblos y, bueno, sacar pecho de lo que se ha hecho esta legislatura. Insisto en que veníamos de una época de recortes muy, muy dura, en la cual teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero sin embargo hemos tenido que afrontar una pandemia y, por tanto, nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero no es momento sino para también recordar que lo primero que hicimos hace 8 años fue recuperar esa sanidad universal. Hemos aumentado significativamente el presupuesto, hemos recuperado las ofertas imprescindibles de empleo público, las infraestructuras y la tecnología. Creo que es y muy importante recordar no solo edificios, sino también el material adecuado. Y, bueno, aquí en Huesca no puedo irme sin decir que por fin desde universidades de ciencia vamos a implementar el grado completo de medicina, acompañando también de nuevas instalaciones, gracias a nuestra consejera Maru Díaz. Y también volvemos al mismo problema que hemos puesto todos de manifiesto, que es esa falta de financiación del sistema de financiación autonómico, y me gustaría que tuviéramos un minuto para luego poder reflexionar esas políticas que están pidiendo en el capítulo anterior una disminución de impuestos y, sin embargo, más aumento para la sanidad pública, que es mi gran pregunta al resto de compañeros, aquellos que defienden disminución de ingresos en las arcas públicas y a la vez un aumento de infraestructuras o de personal en lo público. Nosotros tenemos muy claro que este es uno de los pilares fundamentales de la libertad, del vivir bien. Tanto los profesionales como los usuarios necesitamos un refuerzo serio de este pilar, y voy a dejar un minuto entero de sobra para luego intentar recuperarlo. Pues me centro un poco más en la salud mental. O sea, salud mental no como un privilegio que es actualmente, sino como un derecho dentro de la sanidad pública, porque creemos que ahora mismo es vergonzante las cifras de usuarios de estupefacientes, bueno, de todo tipo de medicina que estamos utilizando en España es vergonzante, y también con las cifras de suicidio, por ejemplo, como primera causa de muerte entre los jóvenes no natural, y desde luego que es uno de los grandes problemas que ha estado escondido tantos años y que gracias a nuestro
hemos sacado a la palestra, hay un debate real, hay un problema muy gordo encima de la mesa que hay que afrontar y creemos que, y de hecho ocupa uno de los pilares fundamentales de nuestro programa en sanidad y por tanto le quería dar esa relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero recalcar es que nosotros vamos en estas elecciones en una coalición Ciudadanos Tu Aragón, con lo cual es una pequeña apreciación que le tengo que hacer. Nosotros para Ciudadanos Tu Aragón no vamos a renunciar nunca a tener una sanidad de calidad, una sanidad pública, una sanidad universal, equitativa y de calidad, pero desde luego contando siempre con la colaboración pública-privada. Una de nuestras medidas va a ser mejorar la calidad del sistema aragonés de salud, revirtiendo la insuficiencia presupuestaria del Departamento de Sanidad, y lo que vamos a hacer va a ser implementar una subida paulatina del presupuesto del 5% anual con el objetivo de acometer todas las inversiones necesarias y, por tanto, vamos a incrementar esa dotación presupuestaria para la atención primaria. Vamos a implantar también un sistema de historia clínica electrónica única para atención primaria y especializada, de modo que cualquier aragonés pueda disponer de su historia clínica en cualquier parte de España. Vamos a diseñar esa receta electrónica universal compatible con el resto del sistema sanitario español. Los profesionales sanitarios son nuestro mejor activo y, por tanto, vamos a realizar un plan de recursos humanos con el objetivo de paliar las necesidades actuales y futuras de sanitarios para asegurar esa calidad y la continuidad asistencial y, por tanto, debemos terminar con la precariedad laboral que en estos momentos existe en el mundo sanitario. Vamos a promover la estabilización de plantillas con contratos estables, dando preferencia a aquellos centros con mayor problema de cobertura de plazas, sobre todo en el medio rural y en centros hospitalarios periféricos, reformando el modelo actual de carrera profesional. Vamos a dar máxima prioridad también a la salud pública, planteando ese refuerzo de la salud pública para dotarla de mayor capacidad de respuesta frente a retos como la despoblación y el envejecimiento del medio rural. Y vamos a potenciar la atención primaria. En estos momentos es vergonzante el problema que tenemos con la atención primaria y, por lo tanto, tenemos que reforzar esos equipos de atención primaria mejorando los ratios de médicos y enfermeras que están en las recomendaciones de la OMS. Vamos a reducir las tasas burocráticas de los equipos de atención primaria para que se pueda incrementar realmente el tiempo disponible de nuestros sanitarios a lo que realmente importa, puesto que los médicos en estos momentos tardan más en preparar esas cargas burocráticas que en poder atender al paciente. Y reforzaremos el papel de otros colectivos sanitarios muy importantes como son odontólogos, matronas, rehabilitadores, fisioterapeutas. Replantearemos también los planes de atención al paciente crónico complejo y dependiente, dando protagonismo, por supuesto, a los servicios de atención primaria, y vamos a reducir de forma efectiva las listas de espera para las consultas de los médicos especialistas y las pruebas diagnósticas, utilizando eficazmente los recursos y ampliando los horarios de funcionamiento programados de los hospitales. Lo que queremos es favorecer la autoconcertación de aquellos centros y servicios con mejores indicadores de rendimiento. Es decir, estamos a favor de la colaboración público-privada. Lo que queremos hacer precisamente con esta rebaja de listas de espera es aumentar, por tanto, la incorporación de profesionales y aseverar esa política retributiva del sistema sanitario y de los profesionales sanitarios, porque se van a otras comunidades limítrofes, porque les pagan mejor y, sobre todo, porque se tiene que resolver el concurso de traslados, que quedan muchas plazas vacantes, sobre todo en las plazas de difícil cobertura. Hay una pésima gestión sanitaria y, por tanto, tenemos que actualizar el sistema del mapa sanitario de Aragón y, como he dicho, mejorar esa atención primaria. Nosotros pedimos aumentar la autonomía de los centros de salud en la gestión de las ausencias de los profesionales. Esto nos parece muy importante, modificando el itinerario formativo de los médicos para incentivar estos periodos de residencia en el medio rural. Es fundamental para crear esas plazas de dotación en el mapa sanitario, que solamente sirvió para volver al modelo de las 8 áreas básicas de salud sin atender a las demandas de la población que los propios alcaldes y vecinos ya presentaron en un plazo
de alegación del mapa. Hay que descongestionar las urgencias sanitarias y, sobre todo, revisar el contrato de transporte sanitario. El propio sector reconoce que no se puede dar respuesta con el contrato actual, puesto que se han aumentado los tiempos de respuesta y eso no se puede permitir. Apostamos por esa colaboración pública-privada para todos y un pacto por la sanidad pública de aquí a 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gastar 10 segundos en agradecer al Colegio de Médicos la invitación que ha hecho al Partido Popular y a todo el resto de grupos parlamentarios, y también voy a gastar 25 segundos de mi tiempo, porque prefiero hacerlo así, en agradecer a todos los profesionales sanitarios, a todos los que han trabajado a lo largo de esta pandemia y de esta legislatura que ha sido tan complicada en ayudar a los aragoneses y en poner a la sanidad pública aragonesa en el lugar en el que nos corresponde. Hay una cuestión principal que a mí me ha llamado profundamente la atención y que creo que es muy positiva, y es que todos los grupos que hemos intervenido hasta ahora coincidimos en muchas cosas. Entonces eso es francamente muy bueno, porque de ahí se puede trabajar, de ahí se puede mantener un diálogo permanente que no ha habido en esta legislatura, pero que nunca es tarde si la dicha es buena, y que desde luego yo quiero poner en valor que todos los grupos, a salvo de algunas cuestiones muy concretas que no hemos podido coincidir, pero el resto desde luego sí que lo hacemos. El Partido Popular parte de una base inamovible que no se ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura y que creemos que es la fundamental, que es el diálogo continuo y permanente con los profesionales, para cualquier medida que se tenga que hacer, para cualquier gestión que se tenga que realizar, para cualquier cuestión importante que afecte directamente tanto a los profesionales como a los propios pacientes. Tiene que haber un continuo y permanente diálogo con los profesionales, porque sois vosotros los que estáis al pie del cañón, los que dais la cara cada día frente a los pacientes y los que de verdad sabéis y comprendéis cuáles son las deficiencias de ese sistema y que podéis trasladar a quienes después gestionan ese sistema sanitario. También el Partido Popular se compromete a incrementar el gasto sanitario anual en términos de Producto Interior Bruto. Aquí hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado, es verdad que el presupuesto de sanidad se ha visto incrementado a lo largo de esta legislatura, ahora hago un inciso, pero eso no se ha visto después reflejado en la gestión, y sí que es cierto que llamó profundamente la atención cómo en el año 2022, todavía en plena pandemia, se bajó ese presupuesto en un 4%, con lo cual nosotros nos comprometemos a incrementar ese gasto sanitario anual siempre en términos del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Desburocratizar la atención primaria, ya se ha dicho y yo lo reitero, no cabe en la cabeza de nadie que los profesionales estén haciendo labores más propias de administración que de atención al paciente. Queremos trabajar muy de la mano con los pacientes oncológicos. Aquí quiero poner en valor los programas de detección que hay de cáncer, tanto de colon como de mama, como de cérvix, como de pulmón. Nosotros nos comprometemos a implementarlos todos en nuestro territorio y, por supuesto, la radioterapia. La radioterapia en Huesca, Aurora, quiero darle las gracias porque hizo una gran labor para que la radioterapia llegara al Hospital San Jorge de Huesca, radioterapia que todavía no ha visto la luz, y también, como no, la radioterapia en la ciudad de Teruel, que tampoco ha visto la luz. Las infraestructuras sanitarias, bueno, pues todos conocéis las necesidades que hay aquí en la provincia de Huesca, en ese centro de salud del Perpetuo Socorro, que está prometido y nunca cumplido, el centro de salud de Barbastro, que parece que ahora empieza a ver un poco la luz, y otras infraestructuras sanitarias que afectan a la comunidad autónoma, pero yo me he querido centrar más en las de Huesca, el Hospital San Jorge, que poco a poco necesita esa modernización, esa revalorización. Como todo se va quedando un poco obsoleto, bueno, pues vamos a ir intentando mejorar ese Hospital San Jorge poco a poco. Más cosas, las listas de espera que nos preocupan a todos, ya ha quedado aquí de manifiesto, no voy a insistir más en ello. La atención sociosanitaria es fundamental, yo creo que debemos poner en esa atención sociosanitaria un foco especial de atención para poder llevarla a cabo, porque evitaría mucho colapso en la atención sanitaria, pero sobre todo traería mucho bienestar a las personas que necesitan esa atención sanitaria. Del transporte sanitario urgente terrestre, ¿qué os voy a contar? Que no sepamos ya todos. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado a lo largo de esta legislatura el trabajo que se ha realizado en favor de ese transporte sanitario urgente terrestre, especialmente en el medio rural. Nuestro medio rural no puede quedar desasistido, nuestro medio rural es parte de nosotros, somos todos de una manera u otra parte de ese medio rural, y desde luego ese transporte sanitario urgente
es fundamental. La salud mental, también se ha dicho, yo voy a incidir en la infanto-juvenil, nos preocupa de una manera muy especial, y después la estabilidad en los facultativos en vuestro trabajo, que también se ha dicho, y creo que hay muchas medidas, no me da tiempo, pero las hay, para que esa estabilidad sea una estabilidad real, efectiva, que beneficie a los profesionales y que desde luego beneficia también a todos los pacientes. Muchas gracias, Ana. Gracias. Tiene la palabra finalmente el representante del Partido Socialista, Iván Castilla Pérez. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Pepe, a Aurora, a todo el colegio, por invitarnos a los socialistas a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de servicios sociales, de territorio, de futuro, de progreso. Así que, bueno, pues para nosotros lo fundamental de la sanidad, de la asistencia sanitaria, son las personas. Evidentemente, ese es el eje vertebrador y todo gira en torno a ellas, pero también para nosotros es muy importante y fundamental el confort y la comodidad de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios son el capital humano, es lo más importante, lo que ponemos en valor cada día y al que debemos agradecer haber salido de esta manera de esta pandemia. En esta ciudad se llevaron a cabo algunas actuaciones importantísimas a lo largo de esos meses que para todos fueron muy duros y que creo que entre todos como sociedad, pero con el profesional sanitario como avanzada, pues realmente creo que la situación mejoró notablemente. Tenemos nosotros el bagaje y digamos, la experiencia de haber estado en estos últimos años en el gobierno. Aragón hoy en día puede decir que cuenta con un presupuesto que es récord en la historia de nuestra comunidad, con 2.500 millones de euros. Para ponernos en contexto, hay que decir que el último presupuesto del PP era de 1.500 millones de euros, con lo cual son 1.000 millones más. Eso se traduce en una mejor asistencia sanitaria, en muchísimos profesionales más. Hay que hablar de que el PP dejó el gobierno con 15.000 profesionales sanitarios y ahora estamos más de 20.000, con lo cual eso habla de que la asistencia sanitaria que recibimos es mucho mayor. Aragón es la tercera comunidad española en número de médicos por habitante y Aragón es la primera comunidad española en número de enfermeras por habitante. Un dato que haría enorgullecerse a la propia Florence Nightingale, porque hoy en día Aragón es la avanzadilla en ese aspecto en nuestro país. Si hablamos de infraestructuras, estos últimos 4 años han sido, digamos, no tienen parangón en la historia de nuestra comunidad. En estos últimos 4 años, Aragón, en la provincia de Huesca, se han inaugurado el Centro de Salud de Binefar, el Centro de Salud Fidel Pagés, las nuevas urgencias de Huesca y diferentes cuestiones más pequeñas que tienen que ver con la mejora asistencial y la modernización de lo tecnológico, que también es una cuestión capital. Y ahora vamos hacia 4 años en los que van a ser realidad y no es que se prometan, es que son realidades. La obra del Centro de Salud de Barbastro está comenzada, están los cimientos hechos, lo veo casi cada día desde la casa de mis padres. El Centro de Salud del Perpetuo Socorro ya va a ser una realidad, se ha presentado el proyecto, está todo preparado para que eso los orcenses lo puedan disfrutar lo antes posible y además de eso vamos a tener en Huesca un acelerador lineal, que es una cuestión que, como ya se ha recalcado en esta mesa, nos parece que mejora sustancialmente la asistencia y además evita los desplazamientos de unos pacientes que requieren en un momento de su vida el mayor mimo del que el gobierno y del que la sanidad sea capaz. Tendremos también un TAC nuevo en cada hospital de nuestra provincia. Tendremos una resonancia magnética nueva en el Hospital de Barbastro, que también es una cuestión que va a mejorar mucho, una resonancia además especialmente vanguardista y que eso indudablemente pues cambiará las cuestiones. No solo con eso, nosotros estamos planteando también muchos avances importantes en formación que también se han apuntado por la representante de Podemos ECUO. Nosotros hablamos de un grado completo de medicina en la ciudad de Huesca, estamos hablando de más plazas MIR, de más plazas EIR, de más plazas sanitarias en diferentes cuestiones, de formación MIR y EIR en las zonas rurales, que eso para nosotros es una cuestión también que requiere de una atención muy especial. Y también hablamos de mejoras en lo que tiene que ver con la absorción de los profesionales. ¿Cómo pueden ser? Pues estas medidas implantadas muy recientemente, además,
fruto de acuerdos sindicales, con ese diálogo social del que el PSOE siempre suele hacer gala, para que pues tengamos unos médicos y unos enfermeros mejor tratados en todo lo que tiene que ver con sus remuneraciones. Además de eso, hablamos de un plan de emergencias en el que pasamos de 19 millones a 40 millones de inversión, pasamos de 2.000 horas presenciales de profesionales a 10.000 horas de profesionales, con lo cual estamos hablando de una mejora evidente y son proyectos de futuro que no es que sean promesas, sino que sean realidades, que es de lo que trata el Partido Socialista. Nosotros nos estamos muy preocupados por la atención primaria y entonces tenemos 4 propuestas para hacer urgentemente y salvar la situación de la atención primaria. Lo primero es incorporar el equipo básico de atención primaria a todos los profesionales que contempla la cartera de servicios actual. La segunda es organizar al personal existente para evitar la sobreexplotación de las personas profesionales, contando con todos los profesionales con la especialidad de medicina de familia que contamos, médicos de atención comunitaria, personal de urgencias, así como el personal en comisión de servicios. Y esto no significa ofertar las plazas para que salgan voluntariamente. Creemos que la situación de la atención primaria es tan urgente que hace falta una reorganización del personal para que no se permita ninguna plaza que sea imprescindible que no esté cubierta. Luego, reorganizar en el centro de salud las agendas de todos los profesionales del equipo y de las tareas encomendadas para agilizar la atención al usuario e instalar las jornadas deslizantes de todos los profesionales para poder atender a sus pacientes en horarios de mañana y tarde y facilitar su seguimiento y atención. Muchas gracias. Nosotros con la atención primaria, aparte de la dotación que ya he explicado antes necesaria para que esté bien cubierta, lo que creemos que es preciso también el tema de conseguir una reducción de las listas de espera. Precisamente ayer en el Senado entró a iniciativa del PAR una moción, lo digo por la transversalidad que hemos hablado antes, que precisamente tenía por objetivo la potencia del cuidado y el papel de la enfermería en el nuevo modelo sanitario. Es decir, con ello se pretende a lo mejor quitar la carga existente y aligerar las listas de espera. ¿Qué queremos decir con esto? Pues un poco con la reorganización de todo y de todos los profesionales. Eso nos parece muy importante, mejorando así los niveles de calidad asistencial y disminuyendo la vulnerabilidad territorial. Respecto a la atención primaria que comentamos en el medio rural, pues es lo que hemos dicho. No solamente nos parece muy bien lo del MIR, pero que haya más poblaciones, porque ahora abarca unas cuantas, más principales, tienen que llegar a todo y en nuestra geografía tan dispar, pues... Bueno, pues nosotros ya hemos dicho que nuestro propósito es que el 25% del presupuesto de sanidad vaya a atención primaria, pero sobre todo a ese medio rural que muchas veces se siente, digamos que abandonado. Hay un sistema que es la telemedicina. Nosotros pensamos que no sirve sobre todo para la gente mayor, sobre todo por la brecha digital y los problemas que pueden tener para acceder a ellos. Entonces, aunque ya hemos dicho anteriormente también que es la puerta de entrada para todos los pacientes, apostamos por mejorar la accesibilidad en atención y reforzar la longitudinalidad asistencial, sobre todo para que haya una relación estable entre el médico y el paciente. Queremos impulsar la capacidad resolutiva de atención primaria y el carácter vertebrador de atención primaria y su papel como agente de salud del paciente. También promover la atención integral y la salud comunitaria, teniendo en cuenta las determinantes sociales de la salud, reorientando la atención hacia la promoción de la salud y la prevención. Isabel, muchísimas gracias. Sí, a ver, yo creo que lo primero que deberíamos de plantearnos es hacer un poco de autocrítica y reconocer que el sistema de atención primaria, tal como estaba concebido hace unos años, pues ha fracasado. Ha fracasado en el sentido de que inicialmente también quería abordar la salud comunitaria, trabajar mediante la promoción de la salud, y eso no se está haciendo, con alguna salvedad en algunos centros de salud, pero en realidad no hay tiempo y no hay recursos para trabajar sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y al final todo se resume en un trabajo muy individual de los profesionales sanitarios en el que cada uno va a lo suyo y que no tiene tiempo para atender a la población. Por lo tanto, hay que reformular, hay que aportar recursos para que los profesionales, todos los profesionales sanitarios se puedan involucrar en estas labores de promoción de la salud, pero también tengan tiempo para poder atender, como hemos comentado, de forma adecuada a los pacientes y, evidentemente, mediante la desburocratización de la consulta, pues también tengan ese tiempo disponible, ¿no? Muchas gracias. Vale.
Gracias. Yo creo que tampoco estamos tan mal, que somos un orgullo de sanidad pública y en ese sentido lo que hay que hacer es mejorarla. Sí que es verdad que hay que hacer una evaluación de las plantillas, hay que replantear en coordinación con el resto de comunidades autónomas esa formación y esas carreras profesionales que permitan la investigación y demás a los médicos y profesionales. No obstante, hay que asegurar la suficiencia de profesionales para esas jornadas, esa atención real con tiempo suficiente y necesaria. Se necesita también implementar la multidisciplinariedad de esa atención primaria con introducción de fisioterapia, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, podología, logopedia, incorporar estos perfiles y aumentar o equiparar el ratio de enfermeros por habitantes, por ejemplo, y garantizar ese tiempo adecuado de atención al paciente, evidentemente. Y por resumir, insistimos en que es necesario para todo esto mínimo incrementar en un 25% el presupuesto de sanidad destinado a atención. Es otro 25%, pero es también. Ahí me he quedado. Perdón. Muchas gracias. Desde Ciudadanos de Aragón vamos a potenciar la atención primaria para que sea el eje efectivo de nuestro sistema sanitario. Tenemos que ser valientes, ampliar el actual mapa sanitario para cubrir la realidad demográfica que tenemos, una mayor coordinación con los servicios sociales y atención primaria, reforzar el equipo de atención primaria mejorando esas ratios médico-enfermera. Sobre todo, lo más importante es reducir las tareas burocráticas de los equipos de atención primaria para incrementar el tiempo disponible de nuestros sanitarios a los que realmente es lo que le importa. Incrementar el número de personal administrativo de los centros y dotar de equipos informáticos modernos en los centros donde se precise y además proveer de banda ancha a todos los centros y consultores. Aumentar la autonomía de los centros de salud en la gestión de las ausencias de profesionales, reforzar el papel de otros colectivos sanitarios, como hemos dicho, replantear los planes de atención al paciente crónico complejo, dando protagonismo a la atención primaria y ofertar buenas condiciones laborales a los profesionales que en estos momentos no las tienen. Muchas gracias. Popular, vuelvo a empezar como lo hice la otra vez, de la mano de los profesionales, de la mano de los colegios profesionales, de la mano de los sindicatos, plantear todos los problemas que tiene la atención primaria y buscar todas las soluciones que se puedan hacer. ¿Cómo se buscan esas soluciones? A través de medidas reales, medidas efectivas, medidas concretas, pero además medidas que estén presupuestadas. Hay que tener en cuenta esa reorganización del sistema sanitario, hay que llevarlo a cabo, hay que dialogar bajo ese prisma, pero nosotros entendemos, y ahora hablo ya de Huesca, que para eso estamos aquí, que en toda la provincia habría que valorar los centros de salud como centros de difícil cobertura para que esos centros tengan una mayor atracción hacia los profesionales y después aumentar el número de residentes en médicos de familia y de pediatría, porque se ha visto que es ahí donde principalmente está esa falta de profesionales que tenemos hoy en día en Aragón. Faltan muchos médicos de familia, faltan pediatras, por desgracia, sobre todo para los más pequeños, y yo creo que es ahí donde también tenemos que poner el foco. Bueno, yo creo que la evidencia y la importancia de la atención primaria, creo que no vuelvo a recalcarla porque la hemos recalcado todos. Vamos a centrarnos en medidas que o bien se han implantado o están pendientes de implantar en este gobierno. Hablamos de desburocratizar las consultas para que con apoyos administrativos los médicos se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es atender a los pacientes. Hablamos de consultas de apoyo, que lo que hace es aumentar las horas de visita de los pacientes y el número de pacientes que se pueden ver cada día. Por supuesto, eso conlleva un precio que tenemos que acometer presupuestariamente. Hablamos muy claramente de potenciar la enfermería de atención primaria. Este gobierno ha creado 106 plazas de enfermería familiar y comunitaria que han venido a sumar. Ahora mismo las enfermeras con mayor especialización de Aragón están en las zonas rurales. Y eso... Muchas gracias. PSOE, que habéis tenido la sanidad en vuestras manos, ¿por qué no habéis hecho nada de lo que estáis prometiendo? Precisamente nosotros lo que estamos hablando es de realidades. Todas las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa en estos 6 minutos que hemos conseguido hablar en esta sala hoy han sido medidas reales que o bien están ya en funcionamiento o bien se han planteado para el futuro de manera ya programática, presupuestaria
Con lo cual estamos hablando de absolutas realidades. Todas... ¿Perdón? Sí, pero estamos hablando de que en estos últimos 4 años se ha aumentado el presupuesto. Aragón es la segunda comunidad que más ha aumentado el presupuesto en sanidad. Hay que decir que veníamos de unos 4 años de gobierno del PP que fueron nefastos para la asistencia sanitaria en Aragón y en este tiempo se ha aumentado presupuestariamente, hemos aumentado ratio de enfermeras y médicos por paciente, con lo cual yo creo que hablamos de medidas reales y cuando hablábamos de contrataciones, hablamos de infraestructuras. Las infraestructuras están aquí, se pueden tocar. El Centro de Salud de Fidel Pajes está aquí a unos metros. Realmente lo que estamos hablando es de realidades, ¿no? El nuevo servicio de urgencias de San Jorge o el que va a ser ya inminentemente nuevo centro de salud de Perpetuo Socorro son realidades. Nosotros los socialistas no hablamos de promesas, sino que hablamos de realidades que se pueden tocar. Bueno, pues yo, Partido Popular, gobernamos del año 2011 al año 2015. Usted recordará perfectamente cómo España estaba en una crisis económica muy complicada, estaba en una crisis económica. Bueno, prácticamente estuvimos 2 días quebrados y entonces durante ese tiempo fue muy difícil gobernar. Yo no sé si usted tiene conocimiento, pero por ejemplo, de hecho, en el Ayuntamiento de Teruel hubo un momento en que nos cortaban la luz porque no se pagaba. Entonces, quiero decir que la situación no era fácil y que visto desde la barrera es mucho más fácil torear que visto desde dentro. Dicho esto, cuando uno está dentro de tendido, lo que se hizo fue trabajar por esa sanidad pública, se mantuvieron los servicios públicos, a pesar de haber un recorte en el presupuesto tanto estatal como autonómico por la propia crisis económica que el año 2010 y el año 2011 nos trajo. Lo que se hizo fue trabajar con los recursos que se tenían, maximizarlos al máximo, valga la redundancia, y desde luego poner todas las medidas que en aquel momento se podían poner, porque no es lo mismo gestionar cualquier servicio con mucho más presupuesto, con ayudas europeas, con ayudas también del Gobierno de España, que al revés, teniendo a Europa encima vigilándote, cortándote las alas, no dejándote gastar ni un euro, porque estábamos, como le digo, en 2010 quebramos durante 2 días, y entonces es mucho más difícil gestionar sin dinero que con dinero, eso es obvio. Se hizo lo que se pudo, se hizo en 2011, hoy estamos en 2023, las cosas han cambiado mucho, la sanidad ha evolucionado mucho, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Las medidas que hoy se proponen, a lo mejor muchas serían ilusorias en el año 2011. Hoy hablar del Da Vinci, en 2011 no sabría nadie lo que era y hoy se está proponiendo, aunque al final ha habido un pequeño problema de gestión, pero bueno, hoy se está proponiendo. Entonces, lo que yo quiero decirle es que nosotros hicimos lo que pudimos, lo hicimos con orgullo, lo hicimos por el bien de Aragón y desde luego tengo usted por seguro que lo seguiremos haciendo. Bueno, yo hasta donde me consta la Consejería de Sanidad no se llevaba por en esta legislatura. Sí que podemos decir que, bueno, cojo el testigo de lo que ha comentado ella, que desde luego los tiempos han cambiado. Por ejemplo, hoy en día, no sé, pero hace 8 años yo creo que hablar de la tecnología TIC y de que se implantaran nuevas tecnologías en lo sanitario, pues sonaría un poco raro. Es un aspecto fundamental que no me ha dado tiempo de decirlo, pues ahora lo aprovecho. Lo llevamos también en el programa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que a lo mejor un paciente que te viene a primaria de una que también está en lo privado, que resulta que no se le pueda leer la historia teniendo cuando tenemos la tecnología TIC y que habrá que implantar esa intercomunicación con nuevas tecnologías, entre otras cosas. Lo dicho, los tiempos que estamos son nuevos, hay muchas novedades en muchas cosas. La gestión yo de los que me han precedido creo que como toda, y en política de lo que llevo 4 años en lo local y se ve muy diferente cuando estás de técnico a cuando estás de político. Tiene sus cosas y sus preocupaciones, todos han hecho cosas buenas, cosas malas. Yo, por ejemplo, pues aquello de jubilar a médicos, pues a lo mejor iba un coste que ahora las indemnizaciones dicen que sí son más caras que el tranvía de Zaragoza. Yo no me voy a meter porque entiendo que es un momento nuevo, en todos los sentidos, con unas caras nuevas. Y creo que tenemos que mirar, como ha dicho además al principio la persona que dirige el debate, que ha dicho que teníamos que mirar al futuro. Se ha hecho, como repito, hemos tenido una pandemia en la que precisamente allí se demostró, y ojalá por eso yo hablaba tanto del consenso. Lo que pasa es que en el tiempo que nos han dado, ¿verdad? Se nos habló en ese momento todo el mundo echó toda la carne al asador, todas las decisiones en ayuntamientos, en administraciones, la mayoría se tomaban por unanimidad. Creo
que de esa pandemia hay cosas que tendríamos que no haber olvidado. Y por eso espero y confío en ese sentido, en un mundo nuevo en el que nos podamos consensuar con los profesionales, con los agentes sociales implicados y con todo, como lo he dicho. Y ya digo, es que hay medidas que es que hace 8 años ni las podríamos haber planteado. Lo que sí se hizo en la pandemia fue despedir 700 médicos, que incluso posiblemente en esta sala hay alguno de los afectados, lo cual nos ha costado, o nos está costando, que todavía no se ha pagado por completo, La crisis anterior. perdón, vale, disculpad, me refería al gobierno del PP. Se despidió a 700 médicos, nos cuesta 50 millones de euros, que serían, para poner las cosas en contexto, casi 10 centros de salud como el de Perpetuo Socorro, con lo cual, para que nos hagamos una idea de lo que cuestan las malas decisiones en política. El año 2013 hubo una orden del Gobierno de España en el que se dijo que se jubilaran a los profesionales sanitarios. Eso fue en el año 2013. Nosotros, como Gobierno de Aragón, era una orden del Gobierno de España, jubilamos a 200, yo ahora no recuerdo la cifra exacta, 210 profesionales. Pero otras comunidades autónomas, ante esa orden, la recurrieron a los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas. En el año 2015, en julio de 2015, cuando entra a gobernar el Partido Socialista, no solo no recurre esa orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sino que la sigue aplicando hasta el año 2018, y en ese periodo, desde julio de 2015 hasta el año 2018, que sigue aplicando una orden que venía del Gobierno de España, bueno, pues también se jubilaron 176 profesionales en aquella época del Gobierno socialista, con lo cual yo creo que aquí hay que venir bien informado antes de decir nada. Y lo que sí que se ha despedido en pandemia, y eso sí que consta porque esa información, como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, yo la pedí y la tengo, en noviembre del año 2021, en plena pandemia, se despidieron 2.620 trabajadores. En plena pandemia. Eso sí que es real, eso sí que es del año 2021 y eso no hace falta irnos al año 2011 para ver cosas que son cuestiones. Es un debate que yo lo que invito es a la reflexión acerca de cómo en situaciones similares hay distintas formas de hacer política. Nosotros en aquel momento protestamos mucho, salimos a las calles, de hecho nacimos de eso. Contra la austeridad, cómo gestionar una crisis por austeridad, con austericidio le llamábamos, que hoy seguimos pagando esos médicos que se despidieron, no solo simbólicamente por falta de plantilla, sino por lo que nos cuesta las indemnizaciones en el presupuesto anual. Pero no obstante, esta vez hemos peleado para que Europa cambiase de tercio, para que se trabajara con inyección económica a la sociedad. Hemos ganado esa batalla, hemos demostrado que en tiempos de crisis lo importante es meter dinero, no recortar o salvar bancos, pero no obstante, en esta misma crisis, que también tenemos crisis ahora y varias encadenadas, no solo la COVID, sino también una crisis mundial acerca de la guerra, hay una diferencia de gestión importantísima dentro de distintas comunidades autónomas y creo que en Aragón tenemos que sacar pecho y es real porque no es lo mismo crear puntos de atención continuada sin personal como está haciendo Madrid a lo que se está haciendo en Aragón. Yo realmente aquí se está hablando mucho de despidos, de que se ha contratado a personal, de una serie de cuestiones, pero yo siempre he dicho dos cuestiones muy importantes a lo largo de toda la legislatura. En el 2001, fijaros si me remonto, cuando se hicieron las transferencias sanitarias a Aragón, vinieron infradotadas económicamente. Y Itxunda Aragonesista en ese momento lo dijo muchísimas veces, no había dinero suficiente. Pero es que en el 2021 tenemos un informe de la Cámara de Cuentas que dice que necesitamos más de 700 millones de euros para tener cubiertos la sanidad, la educación y las políticas sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar el sistema de financiación. ¿Qué han hecho los dos partidos que han estado gobernando en Madrid? No la han cambiado y ahí es donde nos encontramos con un problema muy grave. No tenemos dinero suficiente para sanidad mientras no se cambie el sistema de financiación. Eso es algo muy grave a día de hoy y entonces nos podemos decir muchísimas cosas, pero mientras no tengamos los recursos económicos suficientes no podremos avanzar. Sí, podremos avanzar, pero hacer cositas muy pequeñas. Pero mientras no lo tengamos, no seremos capaces de afrontarlo. Yo creo que por parte, sobre todo del Partido Socialista, se tiende a intentar demostrar los avances en sanidad en base al dinero, a la mayor cantidad de recursos que se destinan a sanidad. Y eso no siempre es así. Eso no siempre es así. Porque evidentemente que hace falta incrementar los recursos, pero también hay que gestionarlos bien.
Vamos a ver, los datos tal como has dicho, es decir, se han incrementado del año 2015 a la actualidad en 1.000 millones de euros. ¿Ha mejorado la sanidad en Aragón en esos 1.000 millones de euros? ¿La percepción que tienen los aragoneses es esa? ¿Realmente la atención sanitaria ha mejorado en esos 1.000 millones? Pues yo creo que no. Y además hay un dato concreto que son la lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica, incluso ahora corregida y enmendada en estos últimos meses, es el doble que la que había hace 10 años. Entonces, vamos a ver, si todo es recursos económicos, ¿cómo encaja todo esto? Es decir, evidentemente hay que tener recursos económicos, pero hay que gestionar bien. Nosotros compartimos y las propuestas en las que estábamos comentando era sobre todo de modificar la forma de gestionar. Creemos que se tiene que gestionar de otra manera y que se tiene que poner un enfoque en otro sitio. Pero realmente también queremos resaltar que aunque la financiación estatal está infradotada, que es cierto, tampoco es menos cierto que no podemos renunciar a los fondos propios que podemos conseguir y que es muy fácil pedir a Madrid y recortar impuestos aquí. Creo que la responsabilidad de las administraciones es de todos y que, por tanto, no podemos recortar nuestros fondos propios y luego exigir que vengan de Madrid. Creo que la responsabilidad es de todos y de todas. Bueno, finalmente, y un poco por cerrar el tema, porque pensamos, yo desde luego que lo importante aquí es proponer, hacer propuestas de futuro, que es para lo que hemos venido a hablar aquí, no entrar en un rifirrafe del y tú más, que yo creo que no conduce a nada. Creo que se tienen que hacer propuestas constructivas, propuestas importantes, mejorar desde luego la atención primaria, rebajar las listas de espera, y yo les diría a todos los partidos del arco de la izquierda que tengan en cuenta que es muy importante la colaboración público-privada, que no se puede hacer todo interno, para que solamente con los recursos propios. Efectivamente, es muy importante la sanidad pública, es muy importante una sanidad de calidad universal, pero desde luego la parte privada, con la colaboración público-privada, no tenemos que hacer, desde luego, ningún mal gesto para ello, porque es muy importante que se siga transmitiendo esa necesidad de colaboración. Y, de hecho, ¿cómo se han reducido las listas de espera? Con un contrato en estos momentos, señores, que se está pagando más de 30 millones de euros con la sanidad privada y concertada, y no pasa nada. Entonces, tenemos que eficiencia y gestión pública con los medios que tenemos a nuestro alcance, tanto público como... Vamos directamente, venga, pues vamos directamente. Fraga. Fraga, como, bueno, José Ignacio, como tú bien conoces, Fraga es un centro hospitalario que se acogió desde el Casar. Ahí también había una infradotación en la recepción, ¿no? Con lo cual, pues eso, ¿qué implica? Que lo que hay que hacer es aumentar plantilla y estamos en esa situación. Se ha ido aumentando plantilla estos últimos años. En esta última OPE, además, se han cubierto algunas de las plazas de especialista. Y también ahí sí que vamos a la colaboración público-privada. El otro día se cerró también con el hilo de Lleida uno de los contratos, con lo cual, pues bueno, tanto con el aumento de plazas de especialista y el aumento y los contratos con clínicas privadas o médicos privados, se puede aumentar la cartera de servicios, que es la idea definitiva. O sea, la idea definitiva es que el Bajo Cinca tenga unos mejores servicios sanitarios de los que tiene, con esa cercanía que le aportaría ese centro hospitalario. Barbastro, como también conoces bien, Barbastro ya sabes, o ya sabéis todos, que la dotación de médicos de atención hospitalaria no es estrictamente relacionada con el ratio, sí con el ratio de pacientes, como sí que ocurre en la atención primaria, y ocurre que está más ligada a la cartera de servicios. Ocurre también que como todos sabéis, en Huesca había un hospital mayor y luego se generó el de Barbastro. Eso hace que a veces la dotación en algunos servicios del Hospital San Jorge de Huesca sea algo mayor. ¿Qué se está haciendo en estos últimos años? Pues crecer. Pero muy importante también es que trabajemos en red. Ahí es donde tenemos que llegar. Servicios que tanto en Huesca como en Barbastro se entrelazan, se trabajan en red, trabajan en comunicación. Profesionales de uno y otro hospital van a pasar consultas al otro lado, y eso indudablemente es lo fundamental. Que los pacientes de Barbastro pueden acabar en...
universitario, por supuesto, ¿no? Desde el PSOE y también desde algunos de los socios de gobierno en esta ocasión, se ha hecho todo lo posible porque el Hospital San Jorge sea universitario. En eso habéis participado, además, muchos de manera muy directa. Y, por supuesto, la idea es que Barbastro también acabe siendo. Sí. A ver, pues yo empiezo por el final, por lo de la plantilla de Barbastro que han comentado también como pregunta. La plantilla de Barbastro hoy está infradotada, y todos recordamos con pena como aquella oncóloga tan buena que trabajaba en el hospital de Barbastro parece que tiró al toalla y se fue porque no tenía plantilla. Entonces yo vuelvo a lo de siempre, aquí hay que cuidar a los profesionales, aquí hay que atender a las demandas de los profesionales y que desde luego el hospital de Barbastro, con la población que atiende, que es una población amplísima, yo no sé la cifra exacta, pero es una población muy amplia, casi similar a la de Huesca, debería estar bien dotada de profesionales. ¿Cómo? Pues haciendo atractivas las plazas, poniéndoles facilidades. Es que no hay que asustar como si fueran a un sitio malo, sino que hay que vender, ponerles servicios, ponerles medios para que ellos se sientan cómodos trabajando allí y para que vean ese futuro que pueden crear dentro del hospital de Barbastro. Universitario, por supuesto que sí, y eso es futuro para el hospital de Barbastro. Eso sería también una forma de llamar la atención a los propios profesionales y de captar esos profesionales para ese hospital que hoy está, yo creo que está un poco denostado, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero que es un hospital que está como un poco dejado de la mano de Dios. ¿El qué? Fraga. Fraga. Fraga es un centro de especialidades que debe ser apoyado, que debe ser complementado y que debe ser atendido, porque también durante estos últimos últimos 8 años ha estado como un poco también abandonado, dejado de la mano de Dios. Se ha jugado mucho con el concierto que hay con Lérida, que me parece muy bien por la cercanía, pero no hay que olvidar que Fraga atiende a no solamente a Fraga ciudad, sino a toda la contorna de que es importante que esté suficientemente dotada. En principio, para nosotros sería una satisfacción poder lograr que el Hospital de Barbastro fuera universitario. Ya hicimos la reivindicación en 2019 para que San Jorge fuera universitario y, de hecho, se consiguió después. En cuanto a la atención especializada de Fraga, lo que se tiene que hacer es una mejor gestión, como insisto, con un plan de contingencia para conciertos con la sanidad privada, para acabar con todos los colapsos sanitarios y con una especialización de calidad. Precisamente ya no es solo cuestión de presupuesto, que también, sino de mejorar la eficiencia con valentía y con cambios estructurales que nadie hasta estos momentos se ha atrevido a hacer. Y en cuanto a las plantillas de médicos, que es inferior en Barbastro, desde luego tenemos que resolver todos los concursos, las plazas de difícil cobertura con un mapa sanitario serio, y desde luego no es que no haya médicos suficientes para cubrir todas las plazas, eso es muy relativo, porque en España salen cada año, pero luego o no se les contrata o se les hace ofertas en otros sitios y deciden marcharse a otros destinos. Por eso reclamamos que se hagan unas buenas condiciones laborales a estos profesionales, porque es la única forma de intentar recuperar a los que se hayan ido. Agradezco la pregunta porque nos permite profundizar un poquito en lo que decíamos antes de qué significa haber apostado porque sea universitario en San Jorge, en Huesca, esa capacidad de docencia e investigación que puede crear esas plazas atractivas, y por tanto totalmente de acuerdo con que en Barbastro, y permíteme ampliar a Jaca, podamos buscar ese análisis de la mano del profesional y del usuario siempre, ese buscar lo que se necesita para que sean plazas atractivas. Todos conocemos que se están ofreciendo plazas que no se cubren y por tanto es necesario analizar por qué no se está cubriendo y evidentemente dotarlas pues de esa capacidad de investigación, de docencia y de todos los distintos conceptos que nos habéis ido trasladando, pero que entiendo que hay que hacer un análisis correcto, reglado y dotarlo de una manera planificada y a ser posible con consenso político para que sea a largo plazo. Isabel, vamos a cambiar ahora. Venga, Isabel. Ay, solo una frase solo, ¿eh? He dicho antes que no estoy de acuerdo o no es nuestro modelo en la colaboración público-privada y que deberíamos tender a hacer todo desde lo público, porque en el momento en que hay un beneficio empresarial de cualquier persona, que es lícito, porque una empresa tiene que tener beneficio empresarial, creo que ese beneficio empresarial debería ser para la pública y por tanto implementar los servicios.
Recursos humanos, es verdad que somos conscientes que, ya lo hemos dicho antes, que el 60% de la gente que termina aquí el MIR, de las personas que lo terminan, pues desarrollan sus carreras profesionales en otras comunidades autónomas, y eso nos debe de invitar a una reflexión. Nosotros hemos hablado y vamos en nuestro programa de reducir la precariedad laboral mediante concursos y traslados y ofertas de empleo, y sobre todo de forma regulada y un diálogo claro con los profesionales sanitarios y con los sindicatos. A lo largo de esta legislatura se ha hecho el Hospital San Jorge Universitario, y desde luego desde Junta Aragonesista apostamos por descentralizar los servicios públicos, sobre todo porque si queremos vertebrar el territorio, si queremos asentar la población y si queremos dar facilidades, nosotros desde luego apostamos por estos modelos y desde luego estaríamos totalmente de acuerdo. Respecto a lo de la colaboración público-privada, nosotros desde luego apostamos por la sanidad pública 100%, sobre todo porque la colaboración privada solo puede atender al 5% de los aragoneses y aragonesas, con lo cual no es la mejor fórmula, y nosotros desde luego suficientes recursos económicos para la sanidad pública. Y luego también algo que queremos también trabajar y reconocer es las especialidades de enfermería, sobre todo porque pueden tener un programa de reforma de atención primaria y de sanidad, sobre todo para los pueblos más pequeños o las localidades más pequeñas, para que sean un pivote imprescindible en la sanidad, sobre todo también en el medio rural. Con lo cual, es casi imposible que pueda haber diferencias entre las opiniones de los distintos grupos, ¿no?, a la hora de plantear la necesidad de invertir en estos centros, tanto en Barbastro como en Fraga, en especialistas. Evidentemente que hay que... pero esos son recursos económicos. Claro, desde aquí, desde el púlpito, podríamos decir casi, podemos predicar muchas cosas, pero luego, evidentemente, hay que poner el dinero encima de la mesa. Claro, tampoco podemos hablar de que es el deseo de todo el mundo. Entiendo yo que nadie en esta mesa no quiera que el hospital de Barbastro sea un hospital universitario, pero evidentemente no podemos engañar a los estudiantes y a las personas que van a formar allí. Si no es un hospital correctamente equipado y con buenos profesionales, evidentemente les estamos engañando. Por lo tanto, claro que hay que trabajar por eso, pero para eso hay que poner los recursos necesarios. Y en cuanto a lo de la colaboración público-privada, pues claro, aquí se da una situación paradójica, porque lo que parece que es trabajar por una igualdad de todos, es decir, que haya una equidad en el acceso a la salud de todos los ciudadanos, si nosotros, o desde la izquierda, se plantea el no a la colaboración público-privada, tan solo aquellas personas que tengan recursos, bastantes recursos, podrán ir a la medicina privada y se podrán operar en un tiempo prudencial. Y aquellas personas que no los tengan, pues tendrán lógicamente que aguantarse y tendrán que esperar a que les toque. Por lo tanto, es mucho más justo invertir en sanidad pública, pero cuando no se llega, que haya una colaboración público-privada para todo el mundo, para los que tienen recursos y para los que no tienen. Sí, bueno, se ha dicho aquí lo que ya había planteado también, cuestión de los profesionales, y desde luego, hombre, el universitario de Barbastro, pues claro que coincidimos todos. En cuanto a Fraga, pues claro que también Barbastro me extraña, que siendo que dicen que la población es parecida, sin embargo, por el tema de cartillas y demás, pero no se puede justificar por eso. Yo añadiría una cosa más, y lo he dicho también, por ejemplo, que en esa transversalidad que hablamos, en ese escuchar a todos, por ejemplo, los consejos de salud deberían de funcionar activamente, y allí, escuchando a todos los agentes y a todos, es cuando se pueden tomar decisiones, yo creo, acertadas, escuchándonos todos. ¿Vale? Entonces, yo creo que está fallando en eso a veces. Y en cuanto a la colaboración, yo creo que los que somos servidores públicos, que en definitiva el político también lo es, además del funcionario o el empleado público, lo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza es que el importante es la persona que tenemos enfrente, que hay que solucionarle el problema, sea del tipo que sea. En este caso hablamos de salud. Si no se llega con la sanidad pública, en ese momento, para un problema, para una operación, para una atención, no pasa nada por pedir colaboración a la privada en unas condiciones iguales. Es que entonces estamos incluso discriminando. Veo sonrisas por allí. El tema es serio. A mí me ha pasado. ¿A quién no le ha pasado en su familia esa experiencia? ¿Qué hubiera sido si a lo mejor hubiera tenido que esperar? Igual se te muere el paciente.
Y eso lo llevo a todas las administraciones. Hemos tenido problemas en las administraciones de personal, en todas. No se podía contratar, estaba la ley de presupuestos que te impedía contratar. Por eso estamos también y hay tantos interinos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque vino Europa, recortó y dijo aquí ley de reposición y si no, no se contrata. Y lo he dicho siempre, y hemos tenido un problema y luego se condena al Reino de España porque hay mucha interinidad y nos obligan a una estabilización. Ojalá que se llegue a dotar de medios importantes y necesarios a toda la sanidad pública, que podemos sacar pecho porque es buena y porque tenemos unos grandes profesionales. Claro que sí, claro que sí. Pues yo voy a disentir. Así como creo que la atención primaria y los especialistas de atención primaria tienen que estar bien vertebrados y con buen trabajo vertebrado por todo el territorio, creo que el tema de otras especialidades se tiene que dar una vuelta, porque la fragmentación a veces dificulta el desarrollo de la profesión, dificulta el desarrollo de la calidad, y que igual tenemos que pensar cómo combinamos ese desarrollo y esa calidad de la profesión que se basa en ver más pacientes, en actuar sobre más casos, y que posibilita la investigación y que posibilita ampliar el conocimiento con esa necesidad de equidad en el acceso que tenemos que tener en el territorio. Entonces, esto yo creo que no tiene una fórmula resuelta, creo que es un debate que tenemos que tener y que para eso tendremos que tener en cuenta también estas cosas de cara a mejorar la calidad, porque creemos que el desarrollo de las especialidades va a ser el poder desarrollarte profesionalmente, es uno de los principales factores de reclamo para los profesionales. Y también disentimos con la colaboración público-privada, como no podría ser de otra manera. Tenemos un problema de que no sabemos la capacidad del sistema. En las listas de espera quirúrgicas no sabemos cuántas se derivan a la privada y cuántas se hacen desde la pública. Por lo tanto, no sabemos si tenemos un sistema suficiente para atender las necesidades que tenemos. Y esto es una anomalía. Si no sabemos qué capacidad tiene nuestro sistema, no podemos hacer medidas estructurales para reorganizarlo. Y esto de regalar dinero o de pagar dinero a la privada y de fomentar la privada, de traer recursos de la pública que tú puedes gestionar de la manera que consideres. Y además, en un momento de competencia por profesionales, compiten los de la privada con los de la pública y afrontamos el tema de la doble compatibilidad, que nosotros creemos que también hay que ver cómo está afectando al sistema y cómo está dificultando la optimización de recursos en este sentido. Gracias.